La mayoría de las iglesias actuales pues tienen una teología diferente a la de nuestros antepasados. Me refiero a calvinismo y arminianismo, como hay muchos debates por ahí en internet ya sobre el tema. Pero la esencia es que nuestros antepasados, aquellos que hicieron los grandes movimientos evangelísticos y que mediante la acción de la iglesia de aquellos tiempos, pues Dios hizo grandes obras y cambios y transformaciones en las naciones, algo que no vemos hoy lamentablemente. Pues ellos creían en cuanto al evangelio y en cuanto a otros puntos teológicos más, tenían diferencia de lo que la mayoría de la iglesia de hoy cree. El asunto es que quiero hablar específicamente sobre cómo ven la salvación los unos y los otros, entre arminianos y calvinistas. Los arminianos, no sé, pero yo lo que veo es como quizá un intento de justificar a Dios, de decir, bueno, no hay tal cosa como la elección, Dios no puede elegir a unos para salvación y a otros no. Eso sería injusto y creo que ese es el punto de vista y entonces ellos dicen, bueno, la salvación depende en parte del hombre. No totalmente la salvación, Dios es quien murió en la cruz, Dios es quien salva, Dios es quien nos llama, Dios es quien ha creado todo lo que corresponde con la salvación, es iniciativa de Dios, pero hay una pequeña parte que el hombre tiene que hacer. Clama la Biblia. Aquí tengo en este cuadro los dos puntos de vista del arminianismo y el calvinismo. El arminianismo dice, por una parte, Dios tiene el 99,9999%, pero el hombre tiene un 0,000,000,1% en la decisión de su propia salvación. Dios hace todo, le pone todo en las manos, pero el hombre tiene que hacer la decisión final. Es una pequeña cosita. Es creer nada más una obrita pequeña, pero una obrita que está ahí, que tiene que hacer el hombre. El calvinista dice, es decir, aquellos, lo que creían nuestros antepasados, dice, la salvación es 100% de Dios. El hombre no participa en su salvación. Y, de hecho, los calvinistas creemos, pues yo soy calvinista, creemos que la redención del hombre, la obra de la salvación en el hombre, comienza con la regeneración. Y aquí tengo este otro cuadro. Según el arminianismo, primero está la fe y producto de creer, producto de la fe, entonces viene el nuevo nacimiento. Según los calvinistas, no. El nuevo nacimiento es lo primero. Y como resultado de haber nacido, como resultado de la regeneración, que es como se llama esta doctrina, la regeneración, entonces viene la fe y la conversión. El venir a Cristo, viene la vida. ¿Cuál de los dos tiene la verdad? Bueno, como dije antes, aquí está una situación difícil y es que los arminianos piensan que esta forma de ver el evangelio, de que la persona sencillamente es renacida de nuevo, es transformada, es salvada, es regenerada y producto de eso cree y va a Cristo, es una herejía. Ellos dicen, no, eso no es así. Dios le da el evangelio a todo el mundo y unos deciden por sí, por decisión propia, por libre albedrío, creer y otros por libre albedrío deciden no creer. Los que creen, pues, como van a Cristo, se salvan, reciben vida eterna. Bueno, aquí tengo en este cuadro un texto. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esta es la manera en que ellos lo organizan. Cree primero. La decisión es del hombre, creer. Y será salvo. Como un resultado, será salvo. Entonces cree. Y si crees, serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora bien, los calvinistas vemos la salvación de una manera diferente. Y para ello voy a recurrir a Juan capítulo 5, versículo 25. Voy a leerlo. Dice allí, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
Aquí está. Los muertos oirán. ¿Qué oirán? La voz del Hijo de Dios. ¿Y qué sucederá? Dice, y los que la oyeren vivirán. Entonces, primero oyen y después viven. Es decir, la vida llega a causa del oír, como un efecto del oír. Entonces, aparentemente Jesús está diciendo aquí, quizás la arminiana normal, la persona que es arminiana, pues dice, no, aquí es muy sencillo. El Evangelio está siendo predicado por Cristo en ese momento, o después también va a ser predicado por los predicadores, por los que salgan por el mundo hablando del Evangelio, y Cristo estará hablando mediante la voz de ellos a una humanidad que está caída, los muertos espirituales en este caso, es decir, a toda la humanidad, y algunos van a oír y se van a salvar. Pero hay varias cosas que hay que tener en cuenta aquí. Y la primera que tenemos que tener en cuenta es que los muertos no pueden oír la voz de nadie porque están muertos. Y Cristo pues intencionalmente utiliza esta palabra. Cristo pudo haber dicho, los incrédulos escucharán la voz, los que no han oído escucharán la voz, los que no son salvos, los que están condenados escucharán la voz y creerán, ¿no? Vendrán a vida. Pero Él utiliza específicamente la palabra muertos. Y esto tiene un gran poder porque Cristo no usaba palabras por gusto. Siempre pone la palabra precisa. Y el poner esta palabra pues le da un peso grande a lo que Él está diciendo. Porque Él está diciendo que los muertos escucharán y los muertos no escuchan. Entonces la única forma de que un muerto escuche es un poder resucitador sobrenatural. Una palabra que va con poder sobrenatural que es capaz de hacer que un muerto escuche. Ahora, estos muertos que oyen la voz, según este pasaje, no son todos los muertos. Es decir, no todos los muertos serán levantados por esa voz poderosa. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los muertos oirán, pero es indiscutible que no son todos los muertos, no son todas las personas del mundo las que van a ser levantadas. No son todos los que están caídos en pecado los que van a ser levantados. El texto nos permite entonces pensar en dos opciones. Primero, que la voz llegue a todos los muertos, en general, a todos los muertos, pero que solo algunos de todos los muertos oyen. O sea, el mensaje llega a una multitud de personas, pero solo algunas de estas personas son las que van a escucharlo, a recibirlo. En este caso, hay un grupo que no oyen y un grupo que sí oyen. Todos los muertos la escuchan, pero un grupo nada más la va a recibir. En segundo lugar, pues tenemos otra opción. La voz llega a algunos muertos solamente, no a todos, a algunos que son los que oyen. Es decir, a aquellos que les llega la voz poderosa son los que oyen. En este caso, todos a los cuales llega la voz, ellos van a despertar, van a recibirla, van a ser levantados por esa voz, van a tener vida. Y hay otros muertos a los cuales no llega. Esa es la segunda opción. Tenemos esas dos opciones. Pero el caso es que cualquiera de las dos opciones, un grupo solamente va a ser levantado. Un grupo solamente va a oír y el resto no. El poder resucitador que hace que los muertos oigan, no solamente hace que oigan, sino que vivan. Es un poder que cuando oyen, viven. ¿A causa de qué viven? De esa voz, ese llamado. Primero ellos oyen, y esto es equivalente a la regeneración. Es decir, el llamado de Dios que llega a un corazón que está endurecido, que aborrece a Dios, y lo despierta para que ame a Dios, para que venga Cristo. Es un corazón que es regenerado, es transformado. Es lo que cuando se habla de los 5 puntos, pues se conoce como la gracia irresistible, o llamado eficaz. El Espíritu llama al corazón, el Espíritu llama a la persona vive como resultado de oír el llamado.
Aquí lo tenemos. Viven, oyen primero y como resultado de oír, viven. Pero de oír una voz poderosa que los hace vivir. Ahora, un arminiano dice, bueno, los muertos son los incrédulos que están ahí. Ellos si deciden oír, cuando oyen el mensaje, alguien les predica y ellos deciden oír, deciden prestarle atención, si le hacen caso, entonces van a venir a Cristo, van a pedir perdón y van a vivir, van a ser regenerados, van a tener vida. Pero el problema surge otra vez porque son muertos y los muertos no oyen. Y si no oyen, no pueden creer ni pueden venir a Cristo. Tenemos que ir entonces de nuevo a pensar en una voz poderosa que hace que un muerto se levante y decida reaccionar, decida venir a Cristo porque ha sido despertado, ha sido levantado, ha sido regenerado su corazón. Cuando vemos el contexto de este pasaje, vemos que Jesús viene hablando de la resurrección de los muertos y del poder que Él tiene para levantar a los muertos, incluso para juzgar. Vamos a leer este pasaje, vamos a analizar todo esto. Esto sucede porque Jesús había sanado en día de reposo a un paralítico. Esto provoca la ira de los fariseos que le quieren matar, están llenos de ira porque había obrado en sábado. En realidad era por la envidia que tenía, por celos, pero tomaron la excusa, no, este hombre sana en sábado, es un gran pecador. Y Jesús, en lugar de aplacar la situación, le enciende más. Él dijo en una ocasión, fuego vino a meter en la tierra ¿y qué quiero si está encendido? Bueno, Él aquí declara algo más encendido todavía. Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y entonces fue cuando se encendió la ira de verdad, porque no solamente quebrantaba el sábado, sino que se hacía igual a su Padre, se hacía igual a Dios, diciendo que era su Padre y que los dos trabajaban como que hacían algo juntos. Entonces, ahora la furia y el deseo de matarlo era mucho mayor y entonces Jesús sigue encendiendo la candela y sigue haciendo declaraciones que les provocan y declaraciones muy fuertes. Ahí vamos a Juan 5, 19 hasta el 29. Dice ahí en 5, 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Lo que Jesús está diciendo es que lo de sanar en sábado, por lo que ellos lo acusaban y decían que él había hecho algo muy malo porque había obrado en sábado, él está diciendo, mi Padre lo está haciendo junto conmigo. Yo y mi Padre trabajamos juntos. Y esa sanidad no la hice yo solo, la hizo el Padre también. Ustedes están diciendo que Dios está violando su propia ley y Dios es el dueño de su ley. Entonces todo esto era algo inaceptable para ellos. Y en medio de ese diálogo, en esa conversación, en eso que él les está enfrentando, Jesús pues comienza a hablar de la resurrección. Y ese es el tema en que está este versículo aquí incluido. Dice el versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús habla sobre la resurrección y también está hablando allí sobre el juicio. Él insiste en la estrecha relación esa que hay entre el Padre y Él. Y les dice que esa relación es tan grande que si ellos le deshonran a Él, porque le estaban deshonrando, ellos estaban hablando mal de Él, y estaban injuriándolo, si me deshonran a mí, están deshonrando a mi Padre, porque mi Padre y yo trabajamos juntos, y yo hago la voluntad de mi Padre, yo hago lo que mi Padre dice. Cuando ustedes me faltan a mí, le están faltando a Él. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí está de una forma muy tajante, muy clara. Pero entonces él, aquí dentro de este tema, él comienza a hablar de la resurrección. Y él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
Aunque parece que Jesús está de acuerdo con los arminianos en este punto, esto es, la persona oye, cree y entonces tiene vida eterna. Ese es el punto de vista arminiano. No es exactamente lo que él dice, porque él está diciendo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, es decir, no dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, obtiene la vida eterna, o gana la vida eterna, o tendrá la vida eterna, sino tiene vida eterna. Y entonces no está diciendo en qué momento la tiene. Puede ser que oye y cree porque ya está vivo, porque ya tiene vida eterna. Es como cuando quizá alguien diga, bueno, él saca buenas notas porque tiene buena memoria. ¿Cuándo tiene buena memoria? Bueno, la tenía desde antes y saca buenas notas por eso. Entonces, lo que Jesús puede estar diciendo aquí es, el que oye y cree es porque tiene vida eterna. ¿No? Tiene. No está claro en qué momento es que comienza a tenerla. Es lo que quiero decir. Entonces vamos al contexto para ver con más claridad. Él dice en versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Para poder tener una comprensión correcta del orden en que Jesús nos está presentando esta declaración, es necesario comprender que nos está hablando de la primera y la segunda resurrección. La primera resurrección, según el punto de vista calvinista, como lo entendemos los calvinistas, es la resurrección espiritual, la resurrección para vida eterna. Y la segunda resurrección es solo física e incluye a todas las personas. Hay una resurrección física al final de la historia, donde todas las personas serán levantadas ese día para presentarse delante del trono de Dios. Y hay una resurrección espiritual que está sucediendo todos los días cada vez que alguien es salvado, regenerado por el Espíritu y salvado, y despertado a vida. Vamos a saltar por un instante a Apocalipsis 20. Un pasaje muy complicado y no quiero tocarlo porque no es el tema, pero desarrollar esto, la polémica actual que hay sobre esto, no llevaría un estudio completo. Pero sí quiero tocar el tema para decir cómo los calvinistas entendemos este pasaje. Apocalipsis 20, versículo 4 al 6 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hace algún tiempo que hicimos un estudio de Apocalipsis en la iglesia. Y una de las cosas que notamos al pasar por este pasaje es que nunca se menciona la segunda resurrección. Y entendemos que esto se debe a que en un sentido espiritual, los perdidos, los que nunca llegan a ser salvos, nunca resucitan. Es decir, resucitar significa volver a la vida. Y esta expresión se reserva para aquellos que llegan a tener vida eterna en Cristo. Vida. Tener vida, en el lenguaje bíblico, es tener vida eterna. Es ya no estar más bajo condenación. Es ser salvado. Y los muertos en Cristo, aquellos que no tienen, a los muertos sin Cristo, aquellos que no tienen a Cristo, nunca van a volver a tener vida eterna. Nunca la han tenido realmente, ni la van a tener. Por tanto, no van a resucitar en el sentido espiritual. Pero en cuanto a resurrección física, sí van a resucitar. Porque estarán un día delante del trono de Dios a dar cuenta. Entonces, físicamente, sus cuerpos serán levantados.
Y ese día serán levantados los condenados y los no condenados y se presentarán delante del juicio y se definirá cuál es el destino de cada cual. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Ahora, nótese que aquí no se habla de una segunda resurrección, pero sí se habla de una muerte segunda. Pero no se menciona una segunda resurrección, porque en este lenguaje simbólico de Apocalipsis, ese tema de resurrección se reserva como para utilizarlo para los que reciben la vida eterna, los que son salvados, los que verdaderamente vuelven a tener vida en el sentido espiritual. Los demás serán levantados, pero en estado de muerte espiritual, para ser condenados y lanzados a la segunda muerte. Bueno, para resumir lo que venimos diciendo, habrá una resurrección física en la cual estarán presentes los redimidos y los no redimidos para dar cuentas ante el gran trono blanco según sus obras. Eso no es un punto de vista que se conoce hoy. Me refiero a este es el punto de vista calvinista tradicional. Hoy se cree otras cosas que no lo podemos explicar ahora, pero según lo que entendemos en las Escrituras, este tribunal y este juicio es del que Jesús está hablando en este pasaje de Juan 6. Ahora, por otro lado, está sucediendo ahora en estos momentos la primera resurrección, la cual es espiritual, y sucede cada vez que un muerto espiritual es levantado y traído a la vida por el poder del llamado del Evangelio. Pero bien, vamos a regresar a nuestro pasaje y allí en el versículo 25 vamos a ver que ahora sí podemos tener una interpretación, una idea más correcta de las palabras de Jesús. Está hablando de la primera resurrección. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Entonces aquí observemos esta frase. Dice, y ahora es. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Está hablando de la resurrección actual. El momento en que Jesús está hablando, los muertos están siendo levantados. Ahora es el momento que su palabra está despertando espiritualmente los corazones. Cuando él estaba predicando, no empezaban del cementerio a salir todos los muertos y a levantarse. Él resucitó personas, eso sí, pero está hablando de la predicación del Evangelio y del despertar espiritual. Ahora es. Pero también habla de la resurrección futura de todos los muertos. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí se los van a oír todos los que están en los sepulcros. Significa, bueno, el que tiraron al mar, el que tiraron para que, no sé, se ahogó o no fue enterrado nunca. Claro que esto es una forma en que Jesús está, no quiere decir que esas personas que no fueron sepultadas no van a resucitar. Lo que él está diciendo es, dando la idea que se trata de una resurrección física. Cuando él dice los que están en los sepulcros, quiere decir los sepulcros para esas personas son donde quiera que hayan perecido, donde quiera que estén. El lugar donde su cuerpo haya quedado. Oirán su voz y físicamente serán levantados. Y si los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y es interesante que él habla de una sola voz, de un solo llamado. Los que están en los sepulcros oirán su voz y en ese momento saldrán a resurrección de vida los que hicieron lo bueno y a resurrección de malo, de condenación los que hicieron lo malo. Entonces en un solo llamado se levantan todos, los justos, los salvados y los no salvados. Bien, desglosemos, vamos aquí, aquí tengo este cuadro, aquí lo podemos ver. Tenemos, dice, vendrá ahora, refiriéndose ¿qué? A el día de su segunda venida.
están en los sepulcros. Se trata de resurrección física. Los sepulcros pues no tienen que ser precisamente sepulcros literales, el lugar donde la persona desapareció, su cuerpo se desapareció. Físicamente serán levantados. Es decir, los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo serán levantados. No hay dos resurrecciones por separado, hay una sola resurrección. Pero lo importante de lo que estamos tratando hoy, no podemos desviarnos a todos estos temas porque son muy amplios. Pero ¿por qué citamos todo esto? Porque queremos hacer un énfasis. ¿Cómo ocurre una resurrección? Ya sea espiritual o sea física. ¿Cómo ocurre una resurrección? ¿De qué manera? Los muertos no se pueden levantar, los muertos no pueden otra vez tomar cuerpo, no pueden volver a vivir. ¿Cómo es la única forma? Bueno, la voz de Cristo llama con poder al muerto. El muerto, que no puede oír, pero que esa voz poderosa sí la oye, se levanta y viene a la vida. ¿Cómo recibe vida? Por una acción de la voz poderosa, del poder de la voz. Y recibe vida, se levanta. ¿Cuál es la mejor ilustración que tenemos en las escrituras de esto? La resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículo 43 al 44. Voy a leer nada más este fragmento. Dice, y habiendo dicho esto, está ahí en la tumba, está ahí todo el mundo viendo lo que va a suceder, la tumba de Lázaro, han quitado la piedra, y dice, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Dice el versículo 44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatarle y dejarle ir. Aquí tenemos otro cuadro. ¿Qué sucede? Jesús dice, clamó a gran voz. Ese gran voz, pues, nos habla de poder, de autoridad, de que él llamó con autoridad. No es un llamadito ahí, no. Llamó con autoridad. Resultado, él dice, Lázaro, ven fuera. Por nombre. Esto es otra cosa que nada más la voy a mencionar, pero que pudiéramos hablar mucho acerca de esto. El llamado es por nombre. Esto habla de la elección. Alguien ha dicho, y tiene su lógica, que si Jesús no hubiera dicho Lázaro, hubiera dicho ven fuera, se hubieran levantado todos los muertos del cementerio. Pero él especificó el nombre, a quién él quería levantar. Esto téngalo en cuenta porque esto tiene que ver con la elección. Lázaro, ven fuera. Y lo otro es, ahí hay muchos muertos, pero Cristo no quiso levantar a todos, quiso levantar a Lázaro. Él llama a quien quiere. Eso lo dice en muchos lugares, que Él es quien los llama, Él es quien llama. Resultado, el que había muerto salió. Estaba amarrado, no podía ni moverse, estaba inválido, no pudo participar en su resurrección, no podía hacer nada. Encima de que estaba muerto, estaba podrido, porque lleva 4 días. Pero de muerto, pero además eso estaba todo amarrado, todo vendado, todo forrado en tela. Él no podía nada, no participó. Sencillamente se levantó porque la poderosa voz lo levantó. Eso fue lo que sucedió. Entonces ahora tenemos claro el significado de las palabras de Jesús. En este texto cuando dice que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Es decir, oyen y viven como un resultado de la poderosa acción de la palabra pronunciada por Cristo. No por su propia decisión, no porque ellos decidan. Sencillamente la voz llegó, los despertó, los levantó, cobraron vida. Y recordemos que el llamado es por nombre. Ahora dijimos anteriormente que cuando Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. En esta frase no está definiendo en qué momento la persona comienza a tener vida. Pero después de haber analizado todo el contexto y todo esto que hemos hablado, pues nos damos cuenta que esa vida comienza en el momento del llamado. Desde el momento que es llamado y recibe la voz de Cristo con llamado por nombre, vive. Miremos de nuevo el texto. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuándo pasó de muerte a vida? En el momento que escuchó el llamado y fue despertado. El muerto oye y vive. Y se utiliza el término creer. Pero el creer es una respuesta simultánea o un efecto que viene incluido con el hecho de ese despertar, de ese vivir. De hecho, Jesús utiliza la palabra creer y como sinónimo de oír. Creer y oír como sinónimos. Entonces, oír en cierto sentido es creer. Creer en Cristo, ser despertado a la fe. Entonces, también es importante que aclaremos algo. Y es que el muerto tiene que venir a Cristo para ser justificado y perdonado. Esto es resultado de la fe. La fe produce el deseo de venir a Cristo, el entender que necesita perdón, el entender su pecaminosidad. La persona es despertada y se da cuenta de la gravedad de su pecado, de su situación y de la necesidad de que Cristo obre en su vida y la necesidad de perdón. Entonces, algunos calvinistas dicen, no, porque como que la decisión, porque los arminianos hablan de decídete, ven a Cristo, el momento de la decisión, como decía Billy Graham, y dicen, no hay decisión. Bueno, desde un punto de vista la hay. Como resultado de la regeneración, de lo que se ha producido, pero la persona tiene que venir a Cristo. Hay una acción, hay una respuesta que es el resultado de la fe que se produce en la persona que se ha despertado. Podemos citar muchos textos que avalan esto. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. No le trajere, venir. En el lenguaje de Cristo constantemente está la idea de que la persona que es despertada viene a él. Juan 6:65 dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no les he dado del Padre. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 6:35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos que creer y venir a Él son sinónimos en este pasaje. Pero es esta expresión, hay una reacción, hay una acción de creer, de venir a Cristo, de recibir su perdón. Escudriñar las Escrituras, capítulo 5, versículo 39. Él le dice a los fariseos, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Además de esto, en los diálogos de Jesús siempre está claro que hay muertos que oyen la voz de Cristo. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Y es precisamente en este texto donde vamos a ver también que Jesús usa a veces la palabra creer como sinónimo de oír. Porque en esta ocasión Jesús dice, en Juan 8:45 dice, y a mí porque digo la verdad no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Es decir, él habla de creer y después habla de oír. Y vemos que oír y creer, entonces son sinónimos en este contexto. Otra manera en que podemos confirmar esta interpretación es mediante la imagen que utiliza Jesús, ver. Hemos visto que él ha usado oír, pero también usa una figura similar que es ver. Juan 6:40 en la Biblia de las Américas dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Entonces la vida eterna viene como resultado de ver y de creer. Pero como hemos dicho antes, ver y creer, pues entonces son el resultado de haber sido despertados por la poderosa acción del Espíritu Santo. Esta misma figura es la que Jesús usa en su diálogo con Nicodemo.
Pero en esa ocasión Jesús explica claramente que cuando él usa el término ver, por lo general está hablando de la regeneración. Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, este es el término que significa la regeneración, ese cambio en el corazón. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay una conexión entre nacer y ver el reino como consecuencia de haber nacido. Jesús usó constantemente los términos ver y oír en un sentido figurado para referirse a la capacidad de discernir espiritualmente. Entonces, ver es el resultado de haber nacido. Los que no nacen, los que no son regenerados, no pueden ver. Hay otro texto donde Jesús pone con mucha claridad el orden de la manera inversa como los arminianos lo definen. Los arminianos dicen, creen, y las personas creen y como resultado viven. La consecuencia de vivir es creer. Pero en Juan 11, mientras Jesús habla con María, la hermana de Lázaro, le dice Jesús a ella, Juan 11, 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Pone vivir primero y creer después. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Noten que no dice todo aquel que está vivo y cree, sino vive y cree. Y sabemos que la palabra vivir Jesús la utiliza en un sentido espiritual. No sencillamente estar vivo físicamente, sino intencionalmente la utiliza para hablarnos de vida en sentido espiritual. Es un lenguaje muy común en él. Ahora Jesús también relaciona la ceguera con la dureza del corazón. Él dijo que la incapacidad para discernir las verdades espirituales está estrechamente relacionada con la dureza del corazón. Y voy a poner un ejemplo. En Marcos 8, versículo 14 al 18, dice allí, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Ahora, él había acabado de multiplicar los panes y los peces. Él había hecho una maravilla y él había demostrado su poder y que él no tenía necesidades, que él suplía. Él era un proveedor, como Dios que era. Y ellos ahora, acabados de ver eso, están discutiendo, pensando, este nos va a regañar porque no trajimos pan y nos vamos a pasar hambre. Y nos va a decir, y estaban con esa incredulidad, con esa, no habían visto, no habían entendido nada del significado de aquel milagro que él había hecho. Ellos estaban endurecidos. Y él le dice, relaciona el no ver y entender nada con la dureza del corazón. Entonces nosotros los creyentes también tenemos dureza del corazón, porque no, aunque somos despertados a vida, aunque ya se nos ha dado un corazón de carne, todavía tenemos mucha incredulidad, todavía Dios tiene que trabajar con nosotros durante toda nuestra vida. Pero lo que quiero enfatizar es cómo el no ver la verdad, el no distinguir a Dios, el no poder reconocerle, no poder escuchar su palabra para salvación de manera efectiva, es por el corazón está endurecido. Esa es la situación. Hay una relación entre la dureza del corazón y el no ver ni oír. Bien, entonces quisiera que esto sirviera de aclaración para muchos, de conocimiento para otros que no lo conocen y que les pueda servir de ayuda y de bendición. Pongan sus comentarios, pongan sus opiniones y estaremos respondiendo según, nuestras posibilidades y nuestro conocimiento, porque no quiere decir que sepamos todas las cosas. Solamente compartimos aquello que el Señor nos ha dado. Muchas bendiciones y que la paz y el amor de Dios sea con ustedes. Puedes hacer que este video tenga más alcance y además recibir otros como este si me das un me gusta, te suscribes y das clic en la campanita para recibir las actualizaciones. Gracias.